Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Porque el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Por eso doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de la gloria y Dios de misericordia por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios bendito por Noé, por Job y por Daniel. Doy gracias a Dios por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles. Doy gracias al Padre de la gloria y Señor de misericordia, por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto clamo, Abba Padre. Bendecido, feliz día. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Yo traigo la clientela. Ah, bueno, ¿cuántos son? Sí, ellos dicen. Anda a buscarlo en lo de Sefor, sacarle a ellos 3 panes de guayaba ahí, uno para cada uno. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, la ayuda que le da al desamparado, la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Bendecido, pase, siéntense. Gracias. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Hoy vamos a hablar de cuando llegue lo perfecto. Recordemos que Dios, el Creador, hizo todo a vanidad para vivir en la esperanza de que nos haga una nueva criatura. ¿Cómo somos una nueva criatura? Un hombre le pregunta al Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? Ahí en el libro histórico de Mateo 19:16. El Señor le respondió, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué tenía que guardar? Los mandamientos. Mira, muy importante guardar los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, cuando nos vamos a Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 17, están los 10 mandamientos que escribió Dios con su propia mano. No fue cualquier persona, es Dios. ¿Ven? ¿Está bien así o quieren más? Ah, bueno, amén. Así que un hombre llegó y le preguntó al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Porque yo creo que esa es una pregunta que debiéramos todos hacérsela al Señor. ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Entonces, en el libro histórico de Mateo, capítulo 19, 16, ¿qué dice? No vayas a agarrar los pequeños, los grandes, porfa. En el libro histórico de Mateo 19, 16 dice, el Señor le respondió, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué tenía que hacer el hombre?
guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amado, bendecido. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entender que el Espíritu Santo de Dios está en el prójimo es entender que amando al hermano, a la hermana, amamos a Dios. Así que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no arrodillarte delante de ninguna estatua, imagen creada por manos de hombre. Hasta luego. La gracia y la paz del Señor los acompaña. Ángeles con ustedes. El segundo, no te doblará la rodilla delante de ninguna estatua, imagen, semejanza. Hasta luego, bendecido. De lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No harás estatua ni te inclinarás a ella, ni imagen ni ninguna semejanza. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, santificarás el día sábado, porque Dios bendijo el séptimo día. Lo bendijo y lo consagró para dedicárselo al Señor. Recuerden que en la tarde y la mañana de un día, en el calendario judío, a las 6 de la tarde empieza el día y termina al otro día a las 6 de la tarde. Por eso es la tarde y la mañana de un día. El quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Bendecido que yo no tengo papá y mamá, porque ya partieron con el Señor. Bueno, honrarás a Dios y a la amada Madre Iglesia, porque la iglesia es como una madre para todos, pues en ella se encuentra el consuelo, el aliento de Dios en cada uno de ellos. Ahí está el Espíritu Santo, el Consolador, para apoyar, ayudar, sin juzgar, sin condenar, sin maltratar. ¿Ves? Como haciéndolo para Dios mismo, recordando el primer mandamiento. El sexto mandamiento es no cometer homicidio. No dice no matarás, dice no cometerás homicidio. Porque usted puede matar un pollo, una vaca para comer, pero no debe cometer homicidio. Respetar la vida humana y respetar también la vida animal, pero a menos que sea para sustento y alimento. También, muy importante, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Miren, las personas piensan que solamente el adulterio se comete cuando un hombre traiciona a su esposa o cuando la mujer traiciona a su esposo. No, no. El adulterio también se comete cuando un hombre pesa el queso y resulta que da 900 gramos y dice que fue 1 kilo. Ahí está adulterando. Cuando adultera el precio, cuando se adultera, todo eso es adulterar. Cuando Dios nos ha presentado se ha presentado Él por la palabra de Dios y luego se presentó por el Hijo y hoy se presenta por el Espíritu Santo y nos da testimonio de que el Espíritu Santo de Dios es Cristo resucitado. ¿Con quién estamos hoy? Con el Dios presente. Dios ciertamente es el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Pero hoy se está presentando por el Consolador, por el Espíritu Santo. Entonces ya yo no puedo andar entre los rudimentos de Cristo de Nazaret. Yo tengo para ir a lo perfecto. Hoy, recuerden que el estudio de hoy se llama Cuando llegue lo perfecto. Entonces, para llegar a lo perfecto, según Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice, dejando ya, ¿cuándo es ya? Ahora, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Ve?
Ya nosotros, los que estamos guiados a lo perfecto, no se nos permite andar con imposición de mano, sino que una palabra basta. Bendecido, mire que me estoy sintiendo mal, que me está pasando esto. El médico me dijo aquello. Bueno, vamos a utilizar a nuestro médico de cabecera, ¿verdad? El cual es en la fe que es en Cristo Señor nuestro. Entonces nos ponemos donde hayan dos o más en el nombre del Señor, poniéndose de acuerdo en la oración. Ahí Dios hace el milagro. ¿Y qué pasa cuando hace el milagro? Llega la sanación, llega la solución a un problema económico, llega la solución a un problema moral, llega la solución a que si el Espíritu Santo de Dios está efervesciente o no. ¿Cómo es esto? A través de la oración. Por eso una palabra bastará para sanar. Una palabra. Y eso bastará. Por eso aquellos que en verdad creen que Dios nos ha dado a los ministros competentes el poder para sanar, para hacer el trabajo de Cristo en la tierra como miembros del cuerpo de Cristo y templo de Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que Dios envió de Cristo para sanar y hacer mayores obras que Cristo de Nazaret. Muy importante, queridos hermanos. Por eso, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no levantarás falso testimonio. Y el décimo, muy importante, no codiciarás los bienes de la casa de tu prójimo. No codiciarás los bienes de la casa de tu prójimo. Entendiendo nosotros esto ya, volvemos entonces a lo que el Señor le dijo a este joven, cuando este joven le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Entonces, en el libro histórico de Mateo, capítulo 19, versículo 16, dice que el Señor le respondió: mas si quieres entrar en el reino, guarda los mandamientos. ¿Guardar los qué? ¿Los voy a meter en el corazón y los voy a dejar ahí? No, tengo que obedecerlos. Eso es guardar los mandamientos, guardarlos en tu mente y en tu corazón y ponerlos por obra. Eso es la obra de la fe. Ahora bien, él preguntó al maestro: ¿cuáles mandamientos? El maestro, en el libro histórico de Mateo 19:19, le respondió y le dijo: no cometerás homicidio, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque amando al prójimo cumplimos los primeros 4 mandamientos. Es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, no arrodillarnos delante de ninguna estatua, ninguna imagen, y honrar el día sábado, porque en el día sábado es donde nos reunimos en la congregación y es donde Dios prueba los corazones y pesa los espíritus. ¿Cómo es eso? En el momento del compartir, entonces hay personas que se ponen un poquito mezquinas, un poquito mezquinos para dar y para servir. Entonces el Señor simplemente ahí está probando los corazones y pesando los espíritus. Asimismo, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces el Señor le respondió en el libro histórico de Mateo 19:20 y 21 al 22. El Señor le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía mucha posesión. Porque como el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, él lo tomó literal, ¿verdad? Sin entender lo que el Señor realmente le decía. El Señor lo que le estaba diciendo era que pusiera en su corazón la disposición de entender que aquel que le había
aquel que era capaz de darle todo lo que él tenía, también era capaz de que si se lo quitaba por la generosidad de él, era poderoso para volvérselo a dar. Como en efecto lo hizo con nuestro amado Job. ¿Ven? Y este no lo entendió. Algo muy importante de notar, este hombre cumplió los 10 mandamientos, pero su actitud carnal no lo dejaba llegar a ser perfecto. ¿Por qué? Porque no se acordaba de la justicia social. ¿Ve? En su avaricia no era capaz de vender lo que tenía para dar de comer al necesitado. Recordemos que la palabra del Señor dice, el amado apóstol Pablo escribe, el que no provee para su casa ha apostatado de la fe. Por eso el Señor no le estaba diciendo literal que vendiera todas las cosas que tenía y se la diera de comer a los pobres y le siguiera. El Señor no podía dejar a su casa sin nada, pero lo que quería era demostrarle que el corazón debía de estar dispuesto también a la caridad, porque amar a tu prójimo como a ti mismo es ser caritativo, participar de Sedaca, participar de la justicia social. Es de saber que la perfección se consigue a través del conocimiento de la gracia, por lo cual llega la transformación por Dios y así nos hace una nueva criatura, sin avaricia y sin idolatría. Como está escrito en Efesios capítulo 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras de la ley de Moisés, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las obras del Espíritu Santo de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Haber hallado esta gracia, o sea, el perdón, delante de los ojos de Dios, nos lleva a lo perfecto, que es lo único que nos falta después de haber cumplido los 10 mandamientos. Como dijo el Señor en Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor en los días de su carne oraba a Dios para que los que andan con Él sean perfectos, como está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es el amado apóstol Pablo quien nos habla de lo que había de venir para los obedientes. Como está escrito en primera carta a los Corintios 13, 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos o predicamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En el tiempo de Pablo, los espejos eran como latas de aluminio. Por eso no se podía ver bien el rostro, y lo pone como ejemplo. Pero ahora vemos en el espejo cara a cara, como fuimos conocidos. Y ahora permanece la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, que es el vínculo perfecto. Por eso, ¿cómo se llama el estudio? Cuando llegue lo perfecto. Recordemos que, pues, el amor es el vínculo perfecto. Sabemos ahora que el vínculo perfecto es el amor. Y sabemos ahora que el amor no son besos y abrazos, pues Judas abrazó y besó al Señor, sino hechos, demostración de acción del Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Cómo se demuestra ahora verdaderamente el amor? Cuando el Espíritu Santo de Dios que está en ti hace partícipe al otro de cosas buenas, agradables y perfectas. Hoy sabemos por la gracia que hemos hallado delante de los ojos de Dios que debemos de llegar a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como está escrito en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para esto, no solamente debemos de cumplir los 10 mandamientos, sino acercarnos al trono de la gracia que está en el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Recordemos que hay dos Jerusalén, la Jerusalén actual y la Jerusalén celestial. La Jerusalén actual que está en Siria, ¿no? en Asia, y la Jerusalén celestial que pertenece a la humanidad que está vinculada con el Espíritu Santo de Dios en Cristo Señor nuestro y que está en todas partes del mundo. Esta es la Jerusalén de arriba, como está escrito en Gálatas capítulo 4, 25 y 26. Para esto no solamente debemos de cumplir los 10 mandamientos, sino acercarnos al trono de la gracia que está en el monte de Sión, la Jerusalén de arriba, como está escrito en Hebreos capítulo 12, 22 al 29. El amado apóstol Pablo nos explica que no nos hemos acercado al monte de Sión actual, sino al monte de Sión celestial, no aquel que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué es lo que nos lleva a la perfección? El Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. A Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, este es Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, este es el Cristo, y este resucitado, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como la ley de Moisés, para que queden las inconmovibles, como la gracia de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, recordemos lo que está escrito en primera y segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. En la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, desde el versículo 14 al 18, dice que no hay ningún compañerismo entre el Espíritu Santo de Dios y la idolatría. No existe ningún compañerismo.
entre el templo de Dios y los ídolos, entre los hijos del Dios viviente y los Baales. No existe ningún compañerismo. Epa. No existe ningún compañerismo entre el templo de Dios y los ídolos. Ni ningún compañerismo existe entre el templo o el Espíritu Santo de Dios y los Baales. Por eso tenemos que recordar todos los días, mis queridos hermanos, amados hermanos y hermanas, benditos y benditas de Dios. Recuerden todos los días que la casa del Señor es casa de oración. Y nosotros como templo de Dios tenemos que recordar que este templo es santo y santificado por la oración. ¿Ve? El templo este es el que bendice lo que está en él. Así usted use una cadena de oro, un anillo de oro. El anillo no es el que bendice al cuerpo, sino que este templo de Dios es el que bendice, el Espíritu Santo que está en él, es el que bendice el templo y el oro que está sobre el templo. Por eso, queridos hermanos, recuerden que no es lo que contamina lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Pero de la abundancia del corazón habla toda la boca. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mente y con nuestro corazón? Llenarlos de gracia. Llenarlos de gracia. Cuando nos conocemos, cuando conocemos nuestro yo interior real, que es nada más que papá. Así es. Hacer que este templo de Dios sea santo y perfecto para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Mira qué importante lo que el Señor nos está hablando hoy para cuando llegue lo perfecto. Hoy hemos llegado a la ciudad del Dios vivo y aprendemos de Él el poderlo ver cara a cara, como un espejo. Tenemos de Dios una fuente inagotable, divina, en nuestros corazones, que nos llenan siempre y nos llevan de gloria en gloria, hasta hallar el vínculo perfecto que es el amor al prójimo. El Señor nos dice, ve y sé el prójimo de alguien. Aunque no lo crean, somos de Dios el prototipo de la única salvación de esta humanidad, como está escrito en Colosenses capítulo 1 versículo 27, que a nosotros se nos dio a conocer estos misterios, que es Cristo formado en nosotros, la única esperanza de gloria para la humanidad. Es la única esperanza que tiene la tierra, que Cristo sea formado en vosotros. Aunque no lo crean, somos de Dios el prototipo de la única salvación de esta humanidad. El vínculo perfecto es el amor, por lo cual clamamos Abba Padre. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Esa enfermedad se va. Los declaro prosperados con toda prosperidad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Pues si recibimos de Dios, es justo darle también a Dios. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Le doy gracias a Dios por permitirme predicar el evangelio de la gracia de Dios, para presentarlo delante de Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, sin ninguna contaminación, gracias a la gloria de Cristo, que nos bendijo con toda bendición. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros
es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, clamo a Dios, Abba Padre, y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta hermosa y gran familia de gracia. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. No les digo que Dios los bendiga, porque están bendecidos con toda bendición. Ángeles, con todos ustedes, amadas, recuerden compartir, recuerden comentar, recuerden guardar para que otras personas también tengan la oportunidad de oír esta bella conferencia, estas bellas palabras de nuestro Señor y Salvador, porque el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. El evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Gracias y paz. Ángeles, contigo.